Cómo una iglesia puede trabajar para lograr estas cosas. Y quiero repetirles, estoy muy agradecido con ustedes, hermanos, porque apartaron el tiempo, hicieron una inversión de sus recursos para poder estar reunidos en el curso de enfoque global. Ese fue nada más el primero de muchos pasos que vienen enseguida. Voy a invitarles a abrir su Biblia en esta ocasión, precisamente dando un seguimiento en un sentido a lo que Dios nos habló desde la semana pasada a través de enfoque global. Y voy a invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, si son tan amables. Mateo es el primero de sus libros en el Nuevo Testamento. Entonces les voy a invitar a que lo abramos juntos. Y usted va a encontrar conmigo el capítulo 28. Vamos a ver algunas cosas diferentes en el libro de Mateo, pero quisiera que viese conmigo el capítulo 28. ¿Podría tener una idea de a cuántos de ustedes les gusta la historia? A 3 de nosotros, bien. 4, 5, 6, bueno, más, muchos, excelente. A muchos no nos gusta la historia, pero la historia está llena de lecciones, muchas de ellas esenciales. Dice Eclesiastés que en realidad no hay nada nuevo debajo del sol, todo es una repetición de algo que ya ha sucedido. Así que aun si usted ve hoy en día algo que supuestamente es nuevo, puede ser tecnológicamente nuevo, pero la idea en realidad es algo que alguien ya había hecho en el pasado y se está repitiendo ahora. Los problemas son los mismos y lo aprendemos de la historia. Bueno, la historia tiene una línea que se puede trazar a través de ella, en la cual podemos encontrar que diferentes líderes a lo largo de la historia han desafiado a los seguidores que estos líderes tienen a llegar a cierto lugar, a conquistar tierras, a conquistar la cima de una montaña. Por ejemplo, ¿conocen la leyenda de cómo se fundó México Tenochtitlán? ¿La han oído? ¿Alguna vez han escuchado que el dios Huitzilopochtli llama a los habitantes de Aztlán, dice la leyenda, para que salieran en una peregrinación hasta que encontraran el lugar indicado donde esa gran megalópolis, ¿verdad? Esa gran ciudad sería fundada? Y recuerda cuál era la señal que tenían que ver estos hombres que peregrinaban. Iba a haber un islote y sobre esa una penca de nopales, y arriba de la penca de nopales un águila que estaría devorando una serpiente. Y según esta leyenda, en julio 18 de 1325, según la leyenda, estos peregrinantes que andaban ahí, esos peregrinos, encontraron esta señal no muy lejos de aquí, donde ahora está construido el Templo Mayor. Y estos líderes pues llamaban a su gente a conquistar estas tierras. Y unos años después tenemos la historia de que en 1519, en abril, llega a las costas de Veracruz un güero llamado Hernán Cortés, y lo mismo, toma a sus seguidores y les dice: ¿saben qué? Vamos a ir a conquistar estas tierras. Ya tenía en la mente la idea de saquear y hacerse rico, un poquito evangelizar, decía él, pero en realidad quería hacerse rico. Y en agosto de 1521, 2 años después, no muy lejos de aquí, se dio una de las noches, ¿verdad?, de las batallas y las derrotas más tristes, la primera conquista que se dio en todo el continente americano, donde cae la gran Tenochtitlán. Pero ¿cómo sucedió eso? Cuando Hernán Cortés toma a sus pocos hombres, ¿verdad?, relativamente, y empieza a entrar por Veracruz, atraviesa Tlaxcala, Puebla y entra a la Ciudad de México y después la toma. El mismo patrón podríamos ver si habláramos de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, con sus ideas de libertad, de que la tierra es de quien la trabaja, y junta un grupo de gente y les dice: vamos a tomar esta ciudad, y empiezan viniendo unos del norte, otros del sur, hasta que llegan otra vez, no muy lejos de aquí, a la Ciudad de México, y la revolución, ¿verdad?, se empieza a dar. ¿Sabe que sucedió lo mismo en la guerra para el Polo Norte? Era tan encarnizada la guerra para ver, una competencia para ver quién lograba llegar primero al Polo Norte,
que hasta el día de hoy no se sabe si fue el capitán Cook o fue Perry el primero que llegó, y discuten, uno dice que llegó y el otro dice que el otro hizo tranza y fraude y al final no saben. Pero también para el Polo Sur, en 1911, Roald Amundsen, un noruego, llegó por primera vez al Polo Sur. En unos años después, hasta 1953, el 29 de mayo, Edmund Hillary y el Sherpa, que se apellidaba Norgay, llegaron por primera ocasión a la cima del Everest. Y todas estas historias que te platico tienen este común denominador, que es un líder que tiene un sueño y le dice a sus seguidores, a veces es uno, a veces es él solo, a veces es una patrulla pequeña y a veces es una nación completa, que les dice: ¿saben qué? Vamos a ir a tomar la cima de ese monte, vamos a ir a tomar el Polo Norte, vamos a ser los primeros en llegar al Polo Sur. Hay una misión que se encuentra en la Biblia, en Mateo 28, que es sumamente ambiciosa, y te voy a pedir que la leamos juntos. En Mateo capítulo 28, el Señor Jesús le da una misión a sus seguidores, y yo le voy a pedir que usted, al leerla, me diga en qué consiste esta misión. Tenían que tomar el Polo Norte, el Polo Sur, el Everest, la trinchera de las Marianas, el lugar más profundo de la tierra. ¿Qué era lo que tenían que tomar? ¿Qué era lo que tienen que hacer los seguidores de Jesús? Dice en Mateo 28, verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Está hablando que los discípulos vieron a Jesús, le adoraron, pero ¿qué dice? Algunos dudaban. Entonces el Señor se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué consiste la misión que Dios le dio a esos 12 seguidores? En ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, y que en esas naciones aquellos discípulos fueran bautizados y les enseñáramos todas las cosas que Jesús enseñó. Hace 2000 años entonces, en un cerro en Galilea, el Señor Jesús le dio el reto más grande que ha recibido cualquier persona en la historia del hombre. Este reto es más grande que el reto que Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, le lanza a su generación cuando dice: nosotros vamos a ser los primeros en poner un hombre en la luna. Y recuerda usted, en 1969, todavía no nacía, pero los que ya habían nacido se acuerdan cómo Armstrong, ¿verdad?, fue el primer hombre que puso su pie en la tierra. ¿Cuál será la carrera ahora? ¿Cuál es el desafío para los países? ¿A dónde quieren mandar una persona? A Marte. Y ahora la guerra, la competencia está a ver quién es el que logra poner al primer hombre en Marte. Lo que no saben es que a veces muchos cristianos ya están allá en Marte, ¿no? No están en la iglesia, ya se fueron y allá viven. Pero bueno, este pasaje que acabas de leer se le llama la Gran Comisión. Algunos de ustedes tienen su Biblia abierta allí y es de papel, no es una Biblia de celular. Y si es una Biblia de papel, arriba del verso 16 tiene un encabezado. ¿Qué dice en la mayoría de sus Biblias? La Gran Comisión. ¿Por qué se le llama la Gran Comisión? Es muy sencillo. Una cosa es una misión que le da una persona a alguien y se le da la misión de cumplir algo, pero cuando se le llama comisión, normalmente la palabra comisión, ¿verdad?, está implicada de dos, y se compone de dos partes: comisión. Y sencillamente lo que esto significa es que esta misión sería hecha en conjunto, sería hecha entre dos grupos, entre dos partes, que cuando estas dos partes cumplen su función cada una, se logra la comisión. Y a esta se le llama la Gran Comisión. Y es muy interesante porque esta Gran Comisión Jesús se las da a sus 12 apóstoles, 12 seguidores, que en ese momento ya eran 11 porque Judas Iscariote se había suicidado, ¿verdad? Y también se la da a otros 70, y hay evidencias que el número de gente que está en este lugar es muchísimo más grande.
Y esta misión es, hermanitos, la que define si de verdad nosotros somos una iglesia o no somos una iglesia. Si somos la iglesia de Cristo o lo dejamos de ser, se define por esta comisión. Déjame entonces mostrarte algo. Cuando Jesús está hablando en este momento en el cerro con sus discípulos, no se sabe exactamente qué monte era. Se cree, no nos dice la Biblia, pero se cree que era el monte donde Jesús sube con algunos de sus discípulos y se transfigura. Esa es una opción. Otra opción, por cierto, ese monte estaba en Galilea. Otra opción es que sea un monte donde Jesús le dio de comer a 5,000 personas, que sea el mismo cerro. Y esta comisión la da Jesús cuando muere en la cruz, es sepultado, resucita de los muertos y se encuentra, antes de ascender al cielo, se encuentra con sus discípulos. Déjame mostrarte dónde empieza y cómo sabemos que esto está sucediendo. A veces cuando leemos Mateo 28 pensamos que los discípulos andan por ahí como si nada, llegan al monte y se encuentran a Jesús. Y Jesús les dice: oigan, ustedes van a ir a ser discípulos en todas las naciones. Y los discípulos se van y hacen discípulos. Pero no es así. Acompáñame en tu Biblia a Mateo 26, unas páginas atrás. El Señor Jesús ha anunciado su muerte por varios meses. A los discípulos no les cae el 20 que Jesús va a morir. En el capítulo 26 se da lo que conocemos como la última cena. ¿Sí? Jesús íntimamente está cenando, comiendo la Pascua con sus discípulos. Y en Mateo 26:30, cuando están terminando de comer, escucha lo que dice el verso 30, Mateo 26:30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces les está dando la profecía de que cuando a él lo arresten, los discípulos que le habían jurado lealtad iban a salir corriendo e iban a decir: no, yo no conozco a ese hombre. Pedro es el que lo negaría verbalmente, pero todos los demás huirían al igual que Pedro. Pero ponle atención al versículo 32, Mateo 26:32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. ¿A dónde dice Jesús? Entonces mira qué curioso versículo. Jesús les dice: voy a morir, pero después de que muera voy a resucitar y voy a llegar allá a Galilea donde nos habíamos visto antes. Te aseguro que los discípulos, cuando oyeron eso, ni registraron lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos estaban pensando que Jesús va a morir y que va a resucitar. Ellos no entendían. ¿Qué sucede? Avanza por favor al capítulo 28. En el capítulo 26 y 27 al Señor Jesús lo matan, lo crucifican. Él pone su vida por amor a nosotros. Pero resucita en el capítulo 28. Viene el mensaje de la resurrección. Y me interesa que leas en el capítulo 28. El versículo número 5 dice que llegan unas mujeres a buscar el cuerpo de Jesús y se les aparece un ángel y les dice, versículo 5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Y qué? ¿Cuál es el mensaje que manda? Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. ¿Se acuerdan que les acaba de decir eso en la cena? Salieron al huerto, Jesús va a orar y les dice: oigan muchachos, me van a matar, pero ustedes van a salir corriendo, me van a negar, pero ya que haya resucitado, nos vemos allá en Galilea, en aquel cerro. Los discípulos: ¿qué? Cuando Jesús resucita y las mujeres van al sepulcro, se encuentran un ángel que les dice: no está aquí. ¿No se acuerdan en qué quedaron? ¿Dónde está el Señor? En Galilea, como dijo. Entonces vayan a Galilea. Observen el versículo número 8. Dice, el 7: he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Salve es el saludo normal del judío de aquellos días, como decir:
hola, o iba a decir qué onda, pero ese no es, ¿verdad? Es hola, es un saludo normal. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué les dice Jesús? Versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, tenían una cita los discípulos con Jesús después de que Jesús hubiera resucitado. ¿Dónde se iban a ver? En Galilea. Eso es todo lo que nos dice la Biblia. Pero ellos sabían dónde era. Entonces aquí está lo interesante, mis hermanos. Esa aparición de Jesús, diferente a todas las otras apariciones después de su resurrección, esa aparición fue anunciada. 3 veces por lo menos en la Biblia se da el mensaje: muchachos, acuérdense, allá nos vemos en Galilea, después de resucitar. Y luego el Señor está, después de que resucita, ¿verdad? Se aparece un ángel y dice: no, muchachas, aquí no está. Acuérdense que les dijo que los vería allá en Galilea. Avísenle a los discípulos. Y cuando van corriendo, las mujeres se encuentran a Jesús, lo abrazan y Jesús mismo les dice: sí, denle las buenas noticias, que allá nos vemos en Galilea. Entonces abre tu Biblia en el 28, Mateo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esa aparición de Jesús que se va a dar aquí en el capítulo 28 fue la única aparición anunciada que Jesús tuvo después de su resurrección. Las demás, como las mujeres, van camino de un lugar a otro y el Señor se presenta allí. Nadie sabía que se iba a presentar allí. Van 2 discípulos camino a Emaús, y cuando van platicando, un tercero se les junta con una capucha y empieza a hablar, y ellos no sabían que era el Señor, y después lo invitan a la casa y les habla las escrituras, y después se dan cuenta que era el Señor. Esa aparición no fue anunciada, pero esta fue anunciada. Y tenemos evidencia de que no solo estaban los 12 apóstoles, en ese momento los 11, en ese monte, escuchando lo que Jesús iba a decir. Hay evidencia de que estaban los 12 y estaban los 70 discípulos a los que los 12 discipulaban. Y tenemos evidencia por una carta de Pablo, en una referencia a la carta a los Corintios, que el Señor Jesús se presentó vivo delante de más de 500 hermanos que estaban reunidos ahí. Entonces, hay evidencia de que en ese lugar estaban los 12 apóstoles, los 11 en ese momento, 70 discípulos que eran discípulos de los 12 y más de 500 hermanos, porque se corrió la voz que el Señor se iba a presentar allá en Galilea. No está muerto, está vivo, resucitó, se levantó de los muertos. A ver, demuéstrame dónde está el Señor. Vamos a Galilea. Y la gente de Jerusalén, de donde murió el Señor, viajan a Galilea y el Señor Jesús se les presenta en Galilea. ¿Y qué es lo interesante? Cuando el Señor se presenta allí, en ese monte, observa lo que sucede. Los 11 discípulos fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué 2 cosas pasaron? Dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, fíjate bien lo que voy a explicar, hermano. Todos estamos aquí escuchando en este momento lo que Jesús le dice a su iglesia, como en aquel día estaba una cantidad poquito mayor a esta gente que estamos aquí hoy escuchando al Señor. Todos lo vieron, todos sabían que estaba allí, y aquellos que lo vieron y lo reconocieron, lo primero que hicieron fue le adoraron. Dijeron: este es el Hijo de Dios. ¿Cómo pudo haberse levantado de los muertos si no es el Hijo de Dios? Pero había algunos que dudaban de que era Jesús, y aquí está la clave. Si tú no estás seguro que Jesús es el que está hablando, lo que viene enseguida ni te va a importar. Va a entrar por aquí y va a salir por acá, o peor, va a pasar por acá arriba. Tú estás en Marte y lo que Dios te quiere decir ni te importa. Pero si es Jesús de verdad, el Jesús de Nazaret que murió y resucitó, es el que te está hablando, oye, esto debe producir que nos caigamos de rodillas, pongamos el rostro en el suelo y digamos: sí, Señor, di, ordena, ¿qué es lo que vas a decir? Lo que quiero explicar es que esta gran comisión le importa un comino a los que no entienden que es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el que dio esta orden. Y aquellos que entendemos que es Jesús el que da esta orden, entonces esta orden no se cuestiona.
Es la razón por la que nosotros somos una iglesia. Y ahí está la diferencia. El punto que quiero establecer, lo que quiero explicar, es que la misión que tú y yo tenemos nace del reconocimiento de que es Jesús el que da la orden. Si tú no entiendes eso y llegas al monte allí y dices, no, pues a mí se me hace que no es. Se parece porque la barba, pues ¿qué no la tenía más corta? Pero pues ¿qué no tenía vestido verde o rojo? ¿Qué no se lo quitaron y ahora trae una túnica? Y puedes dudar lo que quieras, puedes tener un montón de preguntas, pero te quiero explicar algo. No tiene sentido la misión en tu vida si no comprendes que la misión la da Jesús. Esta orden de hacer discípulos no es una idea de la iglesia, no es una idea del hermano Rafael Canadá, no es una idea de Alejandro Sicilia. Cuando aquí te invitamos en Senda de Vida, hermano, el discipulado, tienes que hacer discípulos, métete al seguimiento, éntrale a las células, trabaja, produce. No es nuestra idea. Para nosotros sería más fácil tenernos a todos sentados sin hacer nada, así no hay problemas. De verdad. Pero la orden de Jesús nunca fue: vayan y siéntense y hagan una iglesia y tengan reuniones y asistan cada domingo y canten. Esa no fue la orden de Jesús. La gran comisión que nos da es porque es una comisión, porque se tiene que hacer en conjunto entre Dios y sus discípulos, su iglesia. Pero necesitamos, insisto, necesitamos entender que esa orden no la da la iglesia. La orden la da Jesús. Y si Jesús murió por tus pecados y es tu Salvador y se levantó de los muertos, Él manda. Amén. Él es el rey. Entonces yo no puedo escoger como si fuera buffet, como algunos hacen, ¿verdad? Tienen sus Biblias de promesas y que están marcadas con puras promesas bonitas. No vienen marcadas las promesas de que el alma que pecare morirá. Esa promesa no la subrayan. No viene la promesa de, si tú me robas, ¿verdad? Ten cuidado. No, esas promesas no vienen, solo las promesas bonitas. A mí me gustaría hacer una Biblia donde vengan marcadas las órdenes de Jesús a su gente. Pero otra vez, si tú estás en ese cerro ahí y dices, no es. ¿Qué se me hace que no es? ¿Qué importa lo que dice? Pudo haber contado Jesús un cuento de Caperucita Roja y te hubiera dado igual. Pero otra vez, si el que está allí resucitado es Jesús de Nazaret, el rey, el que venció la muerte, entonces lo que tiene que decir es sumamente importante. Y más vale que nosotros pongamos atención. Te vuelvo a explicar. Lo que voy a decir de la comisión no va a tener sentido si Jesús no es tu rey. Pero si Jesús es tu Señor, es tu Salvador, tú le has rendido tu vida, esto que dice enseguida debe definir tu vida misma, mi vida misma. ¿Y cómo lo explica? Dice, Jesús se acercó. Interesante, no les habla desde el cielo allá. Se acercó para que no les quedara duda de que era Él y de lo que iba a decir. Se acercó y les habló diciendo, aquí está la primera parte de esta comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuche bien esto. Ese versículo que tú tienes ahí en el número 18 nos indica que la misión que tenemos la podemos hacer y es posible, se puede llevar a cabo por el poder y la autoridad que Jesucristo nos da para hacer esa misión. No nos mandamos nosotros, hermano. Cuando yo voy con el evangelio y toco la puerta de mi vecino y le digo, oye, Jesús te ama. Mira, Jesús te ama y Jesús tiene para ti una nueva vida y quiere perdonar tus pecados. Cuando yo voy a hacer eso, no voy con mi autoridad. Si esa persona me pregunta, a ver, espérate, ¿a ti quién te mandó? ¿Usted qué contestaría? No, pues mi líder de célula me mandó, pues yo no quería venir. Pero otros van a decir, mi conejita me mandó. Otros no, pues el Alex nos dice que vayamos. Si tú vas porque yo te mando, pues tú no llevas autoridad. Pero si vas porque Jesús te manda, si esa persona te pregunta, oye, ¿y a ti quién te mandó a venir a hablarme? ¿Tú qué contestarías? A mí me mandó Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. La autoridad, entonces, la potestad, es el derecho oficial a utilizar un poder. Esa es la definición de autoridad. El derecho oficial de usar el poder. Déjame contarte un ejemplo. El año pasado
Estaba volando de Alicante a Madrid y llegué a Madrid para conectar un vuelo para regresar a casa. Por alguna razón, ese aeropuerto es gigante. Llegué a una terminal que yo no supe cómo, yo con mi maletita por todos lados ahí, no sé cómo, terminé en una zona de seguridad donde yo no tenía que estar. Y yo con mi pasaporte y mi boleto, ¿no? ¿Y usted qué hace aquí? Y yo, no, pues voy, ¿a dónde vas? Y mi vuelo conectaba acá a los Estados Unidos y luego volaba y no sabían qué hacer conmigo, porque yo no tenía que estar. Y la pregunta para ellos era, ¿y qué haces aquí? Y decía, pues no sé, yo entré por aquí, me mandaron por allá y ahí me di la vuelta. Pero ¿por qué estás aquí? Tú no tienes autoridad de estar aquí. Y yo sacaba mi boleto y mi pasaporte, ¿no? Y pues no sé. Y tenía una conexión, hicieron lo siguiente, hablaron por radio y entonces se comunicaron con una persona en un chaleco verde. Y esa persona vino por mí y cuando yo andaba con esa persona, por donde andábamos, todas las puertas de seguridad se abrían. Yo me sentía así, ¡ay! ¿Verdad? Pero no es porque yo iba con mi autoridad, es porque esa persona tenía un check de seguridad tan alto que nos cortó camino por todos lados donde teníamos que andar para llegar al lugar correcto, donde iba a llegar un transporte y llevarme a donde yo tenía que ir. Pero escucha, yo no hubiera podido pasar ni la primera puerta si no hubiera sido por la autoridad de esa persona. Sí, yo me sentía muy bien, ¿verdad? Pero yo no tenía ninguna autoridad, más que un pase de abordar que decía que sí, yo tendría un vuelo y esa era la razón por la que tenía que estar allí. Pero todas esas bardas y brincos y todas esas cercas de seguridad, yo no tenía ninguna esperanza de pasarlas si no andaba con el que tenía autoridad. Y en ese momento le llamaron al que tenía toda autoridad atrás de la puerta y adelante de la puerta, y como yo me junté con él, pasamos juntos. Casi me agarra de la mano, ¿verdad? Este mexicanito no se me vaya a ir. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está dándonos aquí a su iglesia toda la potestad para hacer la misión que Jesús nos mandó a hacer. Escucha bien lo que estoy diciendo. Si yo voy a predicarle a mi vecino, yo no tengo autoridad porque soy pastor. La tengo porque Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y Él me mandó a predicarle. Y es la misma autoridad que tú tienes. La misma. Pero hermano, yo me acabo de convertir la semana pasada. Si tú te acabas de entregar a Cristo, tú tienes ya la potestad que Jesús te ha dado para que puedas hacer la misión que Él te dio. Porque estás yendo en su nombre. Por eso se llama comisión, porque esa primera parte la hace Jesús, que es el que tiene todo poder, autoridad y dominio para que su evangelio pueda ser predicado. Al resucitar, Jesús venció todo principado, toda potestad. No existe otro nombre más alto ni con más autoridad que el nombre de Jesús. Y tú y yo estamos yendo en el nombre de Jesús. Imagínate entonces que vas al mercado Sonora y te encuentras un santero ahí. Te encuentras una bruja allí, una hechicera, una persona que adora la muerte y te desafía. Si tú vas en el nombre de Jesús, la Biblia nos enseña que no existe otro nombre bajo el cielo en el que el hombre pueda ser salvo, y que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Todas las potestades, todos los nombres están sometidos al nombre de Jesús. Y escucha bien, ese poder y esa autoridad no es para que vayas y reclames un Mercedes-Benz, ¿ok? No es para que vayas y reclames una mansión en las lomas. Es para que vayas y obedezcas lo que Jesús te mandó a hacer. Entonces escuchen bien esto, mis hermanos. Tenemos en el nombre de Jesús el poder de entrar a los lugares de las más densas tinieblas, y el Señor Jesucristo está allí con nosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice tu versículo número 19? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces fíjate qué interesante. El poder y la autoridad ya están, pero la misión no sucede si nosotros no salimos y hacemos discípulos. No sucede. Dios puede tener toda la autoridad y poder sobre el mundo, pero es comisión,
Una parte la hace Dios dándonos su potestad y su poder, y la otra parte la hacemos nosotros cuando salimos y hacemos discípulos a todas las naciones, y mientras hacemos discípulos los bautizamos y les enseñamos lo que Jesús nos está diciendo. Ustedes ya la mayoría conocen que el único verbo imperativo en el castellano, el id, aparece como imperativo. Pero en el original, y la versión que tienes es la correcta, no necesitas el original. Pero lo que quiero decir es que el único verbo imperativo en esta construcción, cuando Jesús está diciendo, es haced discípulos. Y la implicación es que no puedes hacer discípulos si no vas. Tienes que salir. No dijo Jesús, siéntate aquí y espérate a que alguien te solicite ser discípulo. Y un cristiano, ¿te imaginas a los 11 apóstoles sentados en Jerusalén? Discipulado, ¿alguien quiere ser discípulo? Y que viniera la gente a ellos. ¿Qué es la orden de Jesús? Vayan, muchachos, estaban en un monte en Galilea con Jesús allí. ¿Y qué les está diciendo? Tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones bajo el cielo. El único imperativo es hacer discípulos, crear seguidores, reproducir personas que siguen a Jesús como el Rey entre todos los pueblos de la tierra. Esa es la orden. El imperativo es ese. Todo lo demás son órdenes periféricas a esa cosa, al hacer discípulos. Déjame ponerlo así, es un poco raro el ejemplo, pero a lo mejor ayuda. Si yo le digo a mi hijo Alejandro, yo quiero nietos. ¿Qué tiene que hacer para que eso suceda? Correcto. Primero, tiene que acabar su carrera. Luego, orar. Ya que el Señor le conteste la oración, se casa. Luego le pregunta a su esposa si quiere tener hijos, ¿verdad? Y ora al Señor. Y si Dios les da hijos, entonces yo sería un abuelo que podría tener nietos. Pero la orden, ¿cuál fue? Cásate. ¿Cuál fue la orden? Yo quiero nietos. Es lo mismo. Para que haya nietos tienen que suceder todas estas cosas. ¿Cuál es la orden de Jesús? Haced discípulos. Pues para que hagamos discípulos tenemos que movernos, salir de ese cerrito donde estábamos viendo a Jesús. Y algunos dudan y dicen, no, pues no es. El otro domingo voy a venir a ver si es. Tengo 2 años investigando si es Jesús, pero voy a decidir. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, yo tengo potestad en el cielo y en la tierra. Por favor, vayan. Es una orden, no es una sugerencia, una invitación. Es una orden a sus seguidores, a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones bajo el cielo. Y mientras están haciendo esos discípulos, enséñenles bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vieron allí su versículo número 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñarles, pues, bautizarlos es parte del proceso de hacer discípulos, porque al bautizarse una persona se identifica con Jesús y dice públicamente, yo soy de Cristo. Y hay que enseñarle las cosas que Jesús enseñó. Que enseñó Jesús, que hay que ser más discípulos. Entonces, ¿y esto qué? ¿Qué onda con esto? Bueno, esto que estás leyendo es la última orden que Jesús, cuando estaba en carne en esta tierra, le dejó a sus seguidores. Fueron sus últimas palabras. Y si tú hoy, siglo XXI, eres un seguidor de ese maestro, de ese rey llamado Jesús, esas órdenes son para ti y para mí. Son órdenes. Tengo poder en el cielo y en la tierra. Yo voy a hacer mi parte dándote mi potestad. Ustedes salgan, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñan todo lo que yo les he enseñado. Esa es la orden. Entonces quiero ser muy claro con usted. Casi mi esposa y yo cumplimos cercanos a 19 años de estar aquí en esta congregación. Son muchos años. Muchos años. Y te aviso, no estamos aquí, ni queremos hacer una iglesia donde usted viene y se sienta a esperar la venida del Señor. Eso no es una iglesia.
Una iglesia es un grupo de gente que se reúnen para adorar al Rey de Reyes y obedecer las órdenes que el Rey de Reyes da. ¿Qué son esas órdenes? Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para qué es una iglesia? Para entrenarte a hacer eso, para hacerte un discípulo y mostrarte cómo se hacen discípulos, y luego ir a las naciones y hacer discípulos, porque a eso nos mandó el Señor. Para algunos de ustedes, como oíamos el testimonio de mi hermana Junuen, ¿verdad? De Ángeles, para algunos de ustedes puede ser que ese lugar sea al otro lado del mundo. Para algunos de ustedes es que en tu célula, el próximo ciclo que viene, sales de tu célula y tocas la puerta de un vecino, que le hablas a tu compañero de trabajo, que invitas al primo con el que te vas a las fiestas, tráelo a la iglesia, invítale a la célula, háblale del Señor. Eso es hacer discípulos, eso es el trabajo que el Señor nos ha dado. Para algunos de ustedes es empezar ministerios nuevos, es predicarle a gente que nadie le está predicando. Algunos de ustedes van a ser traductores bíblicos. Algunos de ustedes van a ser puestos por Dios como pastores en una iglesia. Otros, como hemos aprendido, van a ser enviados a otra nación. Pero escucha, si eres seguidor de Jesús, hacer esto no es una opción. Si vienes a una iglesia y vienes a una reunión y tienes cultos y tienes células y tienes estudios y eres ayudado por tu iglesia, la razón es para que se haga esto. Y se los digo muy claro, si no hacemos esto, Mateo 28, versículos 16 en adelante, no somos iglesia. Dejamos de ser iglesia. Una iglesia, la iglesia de Cristo, es aquella que obedece lo que su Señor le está diciendo. Nos encanta cantar, nos gusta mucho reunirnos y ayudarte con tus problemas familiares, nos gusta mucho. Eso es parte del trabajo de la iglesia, pero estamos aquí, fuimos rescatados para ir a ser discípulos a todas las naciones bajo el cielo, a todas las naciones. Eso es lo que nos hace iglesia. Y termina el Señor, ya viste, en el final del verso 20, dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos el poder para hacer esa misión. Tenemos a las personas para hacer esa misión, que somos nosotros, y tenemos la presencia de Dios prometida para hacer esa misión. Esa promesa de Dios es la que nos anima, nos fortalece para obedecerle lo que Él nos está diciendo. Es eso, que Él está con nosotros. Él termina con una orden, ¿verdad?, que nos da también una promesa de su seguridad, de la certeza, la esperanza de que si obedecemos la orden que Él nos está dando, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que a veces puede preocuparnos, puede ser un problema para algunos de nosotros, es que nos gusta la primera parte de la comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nos gusta mucho que Jesús tiene poder, y nos gusta mucho la promesa del final: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ay, nos sentimos, ay, Diosito está conmigo. Y quitamos la parte del centro, quitamos la parte central de la orden. Como yo tengo poder, muchachos, vayan y hagan discípulos, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. Y nos gusta el poder de Dios con su presencia sin obediencia. Eso está extraño, estamos deshaciendo la gran comisión. Eso nos ordenó el Señor. Y insisto, quiero ser muy claro aquí. La misión fundamental de Senda de Vida es hacer discípulos. Esa es la misión fundamental. Por eso usted nos va a escuchar que le insistimos que entre al proceso de hacer discípulos. Se hacen discípulos a través de procesos, no a través de asistir a reuniones. Y aquí de verdad lo digo, les amamos mucho, no vaya a malentender lo que voy a decir, le amamos mucho, pero si usted sigue viniendo y viniendo domingo y domingo y domingo, eso no lo va a hacer a usted un discípulo. Va a aprender cosas, va a ser un creyente en Jesús, pero no un discípulo. El discípulo se hace en el fuego de una relación que te cuesta con una persona que a veces es muy linda y a veces es muy difícil, y toma tiempo, más de 1 año y medio, más de venir un día y que llore por ti. Ser un discípulo cuesta mucho, y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Y ahora tenemos la orden entendida, más clara, de que esa tarea se tiene que cumplir a nivel global. Tenemos que ir a otras naciones
más lejos de lo que hemos pensado ir antes. Lo bueno es que el Señor promete que nos va a dar su poder. Algo que me anima, como le decía al inicio, es el hecho de que ese poder y esa presencia de Jesús en tu vida no solo va con el misionero que entra al mundo musulmán, donde nadie cree en Jesús. No solo va con el que va a Haití, donde hay brujería y vudú, o con la gente que habla con un sicario. Ese poder y esa presencia de Jesús están contigo cuando le hablas a tu esposo de Cristo, cuando compartes con tu hermano, cuando ahí en la universidad dejas de estar por un momento hablando de otras cosas y presentas a Jesús y hablas de aquel que cambió tu vida. Allí está la presencia de Dios contigo. Cuando ustedes y yo estemos esta semana en células, cerrando, celebrando nuestras células y haciendo discípulos, allí está la presencia de Dios contigo. Entonces anímate, hermano. Estas órdenes y este poder no son solamente para los que se van al otro lado del mundo. Los tenemos nosotros cuando le hablamos a un vecino. Ubiquemos pues que la orden de Jesús es para ir a todas las naciones. Esa es la orden, y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Dónde entrará usted? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde le toca? Como hemos aprendido, si somos semillas, ¿dónde nos va a poner el Señor? ¿Cómo nos está preparando para eso? Y le puedo hacer la pregunta honesta: si la orden es ir a hacer discípulos a otras naciones, honestamente, ¿usted ya es un discípulo de Jesús? ¿Ya lo es? Si ya lo es, usted va a ser capaz de hacer otros discípulos donde vaya. Pero si usted no lo es, no quiere, se resiste, es un seguidor de lejos, ¿cómo va a poder cumplir esta misión? ¿Cómo lo va a poder hacer? Entonces, estése atento a esas oportunidades. Los muchachos, los estudiantes que están en universidad, la carrera que escojas, pregúntale a Dios dónde te va a poner y cuál es la carrera necesaria para ese trabajo, para el lugar donde Dios te va a poner, porque la orden es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y tenemos la promesa de Dios para poderlo hacer. Te voy a invitar a que oremos juntos. Padre, gracias por la bendición de entender lo que nos hace ser una iglesia. No son las canciones, no es el templo, no es un programa en domingo, Señor. Lo que nos hace de verdad distinguirnos como tus seguidores es cuando obedecemos lo que tú nos mandas. Y aquí está la orden más clara que tú le has dado a los creyentes. La orden es hacer discípulos en todas las naciones, bautizarlos, enseñarles, y en ello tú nos prometes que tenemos tu autoridad para hacer eso y tenemos tu presencia para hacer eso. Oro que cada persona que está aquí hoy podamos entender que yo no me puedo llamar un seguidor fiel de ti, Jesús, si no estoy haciendo discípulos, si no soy un discípulo, si no estoy viendo las naciones, si no estoy pensando en esta orden que nos diste. Y gracias porque esta orden es posible porque tú tienes autoridad en todos lados. No hay un lugar donde podamos ir que tú no tengas potestad, Señor. Tienes potestad en el cielo y en toda la tierra. Y no hay un lugar donde podamos ir que tu presencia no vaya con nosotros. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Esa es tu promesa y la creemos. Ayúdanos a accionar aquí en lo presente con los amigos, con los familiares. Ayúdanos a aprovechar la oportunidad que tenemos de ser discipulados. Ayúdanos a entender cómo se hacen discípulos de otras personas. Pero que la meta no es aquí. La meta está al otro lado del mundo, en naciones donde no han escuchado estas maravillosas noticias. Y ayúdanos a aprovechar pues la bendición que tenemos de tener la Biblia en español, una iglesia que nos discipula, maestros que nos enseñan, células que nos entrenan para hacer la obra a la que nos has llamado. Gracias, Padre. Nos entregamos a ti agradecidos por lo que nos has enseñado. Gracias porque nos has permitido empezar este proceso de enfocar nuestra mirada donde tú la tienes enfocada. Oro porque en algunas personas tú tocaste fuertemente el entendimiento, mostrándoles que no se trata de ellos. No se trata de que tú eres un Dios que existes para bendecirles a ellos, para hacerlos felices a ellos. Aquí está la orden. Tú nos mandaste a ser discípulos a otras naciones, Señor.
No se trata de mí, no se trata de mi comodidad o mi felicidad. Oro por aquellos que luchan con su egocentrismo, que luchan con su egoísmo, de pensar que el evangelio es para ellos y para nadie más. El evangelio nos lo diste por tu gracia, no lo merecíamos, pero lo conocimos. Te queremos dar las gracias. Pero ahora que lo hemos conocido, Señor, ayúdanos a entender que lo que nos define como cristianos es nuestro corazón y nuestro interés por obedecerte en ir a ser discípulos a todas las naciones. Bendícenos, ayúdanos, esa promesa la tenemos mientras vamos y hacemos eso mismo. Aquí en nuestra ciudad, en el trabajo donde estamos, en la escuela, con los amigos, pero ayúdanos a entender que se trata de hacer discípulos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria. Amén.